Bienvenidos a Espacio Profundo 888. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a analizar la observación más impactante que la NASA ha revelado hasta ahora, una que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre TRES y Atlas. Si te apasionan los misterios del cosmos, suscríbete ahora mismo y comparte este video, porque lo que estás a punto de ver es verdaderamente extraordinario. Las nuevas observaciones de la NASA han revelado características inesperadas y desconcertantes de TRES y Atlas. Los últimos datos, recopilados mediante instrumentos avanzados como el telescopio espacial James Webb, revelan anomalías que han dado lugar a especulaciones sobre una posibilidad mucho más intrigante. TRES y Atlas podría ser una tecnosignatura, una señal intencionada o un artefacto de una civilización extraterrestre avanzada. A medida que los científicos continúan investigando sus misterios, se acumulan las pruebas de que este visitante interestelar podría no ser lo que parecía en un principio. Sin embargo, la fotometría de alta velocidad ha detectado parpadeos rítmicos a lo largo de la cola de TRES y Atlas que se asemejan a pulsos de energía que viajan a través de su estructura. Estos pulsos se producen a intervalos regulares, coincidiendo con los patrones propuestos en los modelos teóricos para las balizas de tecnosignaturas. La frecuencia de repetición de estos parpadeos es similar a la sugerida en las investigaciones de la época de la Guerra Fría sobre señales alienígenas. Los científicos han llegado a la conclusión de que los parpadeos se originan en las formaciones geométricas de la cola misma y no en el núcleo. Esto indica que la cola contiene un sistema o proceso independiente de la dinámica típica de los cometas y que cada pulso sigue trayectorias consistentes. Estas observaciones sugieren además un nivel de diseño detrás del comportamiento del objeto. Las colas de los cometas se forman típicamente cuando la presión de la radiación solar empuja el gas y el polvo lejos del núcleo del cometa. Este proceso da lugar a colas que suelen ser difusas, irregulares y que siguen la trayectoria natural del cometa a medida que se mueve por el espacio. Estas colas están formadas por la interacción del material del cometa con el viento solar y la radiación, formando patrones irregulares que son comunes en los cuerpos cometarios. Sin embargo, TRES y Atlas presenta un fenómeno completamente diferente. Su cola muestra segmentos distintos y organizados, formas geométricas precisas e inusuales que parecen romper con el caos natural que suele asociarse al comportamiento de los cometas. La estructura de la cola es mucho más ordenada de lo que cabría esperar de procesos naturales como la radiación solar o la desgasificación, lo que sugiere que el objeto podría no ser simplemente un fragmento de roca espacial, sino algo mucho más deliberado. En lugar de ser el resultado de fuerzas aleatorias, estas formaciones parecen haber sido moldeadas con intención y diseño, como si la cola del objeto hubiera sido diseñada para producir un patrón específico. Esta anomalía desafía nuestra comprensión de la dinámica cometaria y plantea una posibilidad intrigante. ¿Podrían estos patrones geométricos indicar un origen artificial? A medida que los científicos continúan analizando la estructura de la cola de TRES y Atlas, muchos están empezando a considerar la idea de que estas formaciones geométricas podrían ser el producto de una ingeniería deliberada en lugar de una formación natural. La precisión y consistencia de los patrones observados sugieren un nivel de sofisticación que no se asocia típicamente con el comportamiento de los cometas. Algunos investigadores han sugerido que estas formas podrían ser parte de un mecanismo de señalización deliberado o un método de observación activa. La idea es que la estructura de la cola podría estar diseñada para cumplir una función específica, como reflejar la luz de manera que el objeto sea visible para observadores distantes o servir como una especie de baliza tecnológica. A medida que el objeto viaja por el espacio, su cola podría estar enviando señales, de forma pasiva o activa, a posibles destinos u otros objetos artificiales en el cosmos. Esta teoría postula que TRES y Atlas es más que una simple curiosidad astronómica. Podría tratarse de una pieza de tecnología diseñada para el viaje o la comunicación interestelar. El creciente reconocimiento de la geometría ordenada de la cola del objeto ha llevado a algunos miembros de la comunidad científica a considerar la posibilidad de que TRES y Atlas no sea simplemente un cuerpo celeste natural, sino algo diseñado por una civilización mucho más avanzada, lo que lo convertiría en uno de los descubrimientos más fascinantes y potencialmente revolucionarios de la astronomía moderna. Además de la cola geométrica, el movimiento de TRES y Atlas también presenta una anomalía que no se puede explicar fácilmente. Al atravesar nuestro sistema solar, el objeto mostró una aceleración no gravitatoria, un fenómeno en el que un objeto acelera de una manera que no se puede atribuir a las fuerzas gravitatorias que actúan sobre él. Normalmente, los cometas experimentan este tipo de aceleración debido a la desgasificación, en la que el material se sublima desde la superficie del cometa y empuja el objeto hacia adelante. Se trata de un fenómeno bien conocido, que explica la aceleración de la mayoría de los cometas cuando se acercan al Sol. Sin embargo, la aceleración de TRES y Atlas no se ajusta a este modelo típico. El aumento de velocidad observado parece superar lo que cabría esperar solo de la desgasificación. Esto ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que alguna fuerza desconocida esté actuando sobre el objeto o que éste esté siendo controlado de alguna manera. ¿Podría esta aceleración inusual ser el resultado de un sistema de propulsión artificial? ¿O es la huella de una tecnología avanzada que aún no somos capaces de comprender?
Quizás la característica más enigmática del 3I Atlas es el parpadeo rítmico de su luz, un comportamiento muy atípico en la mayoría de los cometas. Los cometas pueden variar en brillo, ya que interactúan con la radiación solar, y la cantidad de luz que reflejan puede cambiar dependiendo de su distancia al Sol y de la cantidad de desgasificación que se produzca. Sin embargo, 3I Atlas presenta fluctuaciones de luz periódicas y regulares que parecen seguir un patrón rítmico. Estos parpadeos no se parecen a los cambios aleatorios de brillo que se observan habitualmente en los cometas. Algunos investigadores han propuesto que podría tratarse de una forma de comunicación, sugiriendo que los parpadeos podrían ser señales deliberadas. La naturaleza rítmica de las variaciones de luz sugiere un nivel de organización y propósito detrás del comportamiento del objeto, lo que lleva a especular que 3I Atlas podría estar utilizando este parpadeo periódico para enviar un mensaje, o tal vez incluso para comunicarse con otras civilizaciones avanzadas. Aunque la explicación sigue siendo especulativa, la idea de que 3I Atlas podría ser una sonda activa que envía deliberadamente señales a través del espacio se está volviendo cada vez más plausible a la luz de las pruebas. Otra anomalía importante radica en la composición de 3 de enero Atlas. Las observaciones espectroscópicas de la cola del objeto han revelado la presencia de materiales metálicos como hierro, níquel y otros metales reflectantes que no se encuentran normalmente en el polvo y el gas de los cuerpos cometarios. Las colas de los cometas suelen estar compuestas por hielo de agua, dióxido de carbono y otros volátiles que se expulsan a medida que el objeto se calienta. Sin embargo, la cola del cometa 3 de enero contiene metales altamente reflectantes, lo que añade una dimensión inesperada y desconcertante a la naturaleza del objeto. Estos metales, que se encuentran en forma de PREG, no son típicos de la composición de los cometas, lo que complica aún más la clasificación del objeto. Su estructura y disposición inusuales sugieren que podrían no ser de origen natural, sino posiblemente el resultado de un proceso más deliberado. Esto plantea la pregunta de si estos metales podrían formar parte de una estructura más diseñada que de un simple visitante cósmico. Estos materiales podrían ser cruciales para la capacidad del objeto de soportar las condiciones extremas del viaje interestelar, lo que lleva a la hipótesis de que 3I Atlas podría estar diseñado para soportar distancias interestelares en lugar de ser un fragmento de un cometa ordinario. Otra anomalía significativa de 3I Atlas es la anomalía del chorro hacia el Sol, que desafía la comprensión tradicional del comportamiento de los cometas. Normalmente, la cola de un cometa siempre apunta en dirección opuesta al Sol debido a la presión de la radiación solar y a la desgasificación del material. Sin embargo, 3I Atlas presenta un fenómeno en el que su cola se dirige hacia el Sol, creando lo que parece ser una formación similar a un chorro que contradice el patrón anticola esperado. Este comportamiento inusual sugiere que la desgasificación del objeto se produce en una dirección imprevista, lo que plantea dudas sobre las fuerzas que lo provocan. Algunos investigadores especulan que esto podría indicar un proceso físico desconocido en marcha, o tal vez que el cometa está siendo influenciado por un factor aún no comprendido en el campo de la dinámica cometaria. La posibilidad de que fuerzas internas o una influencia externa afecten a la dirección de la cola aumenta aún más el misterio que rodea al objeto. Además de la anomalía de la cola opuesta, el 3I Atlas presenta una intrigante anomalía de masa y velocidad. La masa y la velocidad del objeto desafían las expectativas convencionales para los objetos interestelares, especialmente teniendo en cuenta su tamaño y trayectoria. Mientras que la mayoría de los cometas muestran velocidades relativamente predecibles en función de su composición y sus interacciones gravitatorias, la velocidad del 3I Atlas es inusualmente alta para un objeto de su tamaño aparente, lo que sugiere que su masa podría ser mucho menor de lo que se suponía anteriormente o que está sujeto a influencias distintas de la gravedad. Esta discrepancia entre la masa y la velocidad plantea más preguntas sobre la densidad del objeto y si podría haber estado sujeto a algún tipo de propulsión o modificación. La inusual dinámica del movimiento del 3I Atlas está llevando a los investigadores a reconsiderar las fuerzas en juego y si las características del objeto son consistentes con las de un cometa típico o si reflejan algo mucho más complejo. Más allá de esto, las características orbitales de 3I Atlas también presentan una anomalía. La órbita retrógrada del objeto, lo que significa que viaja en dirección opuesta a la mayoría de los objetos de nuestro sistema solar, supone un reto único para los astrónomos. Los cometas suelen seguir órbitas elípticas más predecibles que se alinean con la influencia gravitatoria del Sol. Sin embargo, la trayectoria de 3I Atlas parece ser inconsistente con las trayectorias naturales de los cometas, lo que sugiere que alguna otra fuerza podría estar influyendo en su movimiento. Esta órbita irregular podría ser un indicio de que el objeto no es solo un visitante cósmico aleatorio, sino que sigue una trayectoria más deliberada, posiblemente controlada o guiada por factores desconocidos. El movimiento del objeto, junto con sus otras anomalías, refuerza aún más el argumento de que el 3I Atlas podría no ajustarse al comportamiento esperado de un cometa típico y, de hecho, podría ser un objeto que presenta características más deliberadas. En conjunto, estas anomalías, los materiales metálicos, la aceleración no gravitatoria, las fluctuaciones rítmicas de luz y una trayectoria orbital inusual crean un caso convincente de que 3I Atlas es mucho más que un simple objeto interestelar.
Mientras que los modelos cometarios tradicionales tienen dificultades para explicar estas características, algunos investigadores han sugerido que 3i Atlas podría ser un objeto diseñado o fabricado para lograr un propósito específico. Su extraña aceleración y la precisión geométrica de su cola podrían no ser casualidades, sino el resultado de un proceso más controlado. A medida que se recopilan y analizan más datos, la posibilidad de que 3i Atlas sea un artefacto tecnológico, colocado de forma intencionada o no en nuestro sistema solar, es cada vez más difícil de descartar. La presencia de metales reflectantes, combinada con las fuerzas no gravitacionales y las fluctuaciones organizadas de la luz, distingue al 3i Atlas de muchos otros objetos interestelares que se han observado y estudiado en el pasado. Mientras la comunidad científica sigue debatiendo los orígenes y la naturaleza del 3i Atlas, estas anomalías sin duda han suscitado más preguntas que respuestas. ¿Podría este objeto ser la primera sonda interestelar que atraviesa nuestro sistema solar? ¿O se trata simplemente de un cometa natural que ha desconcertado a los astrónomos por sus características inusuales? A medida que continúan las observaciones, es posible que acabemos descubriendo más pistas que podrían aclarar el origen y la naturaleza del objeto. Hasta entonces, el creciente conjunto de pruebas que rodean sus inesperadas características está obligando a los científicos a reconsiderar la posibilidad de que 3i Atlas no sea en absoluto un simple cometa, sino un objeto mucho más complejo e intrigante, capaz de cambiar nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Gracias por haber llegado hasta aquí. Tu apoyo es vital para que Espacio Profundo 888 siga investigando y compartiendo estas revelaciones cósmicas. Si este video te sorprendió, suscríbete, deja tu comentario y comparte. Nos vemos en el próximo informe. El universo todavía tiene mucho que contarnos.